En victimización, una denuncia sobre la muerte de niños guayús. En este momento, guayú, Viviana Bello está con Javier Rojas de la Asociación de Autoridades Guayú, hablando precisamente sobre ese tema, la victimización de niños de esa etnia fundamental y además fundacional de este Estado nuestro. Viviana, siga usted con su invitado. Ana María, muy buenos días. Pues usted lo ha dicho, indignación causó entonces las afirmaciones del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el día de ayer, pues cuando se inauguraba uno de esos primeros pozos de agua potable en Manaure. Han dicho las autoridades y los líderes guayú, quienes han hecho seguimiento pues en las rancherías en La Guajira, que son por lo menos 4.700 niños los que han muerto en menos de 3 años, pues a falta de recursos potables y pues también por hambre. A esta hora de la mañana, como usted lo ha dicho, saludamos a Javier Rojas. Javier, muy buenos días. La cifra que ustedes tienen y cómo se ha hecho este censo. Buenos días. La cifra que siempre ha manejado la asociación fue tomada en un censo que realizó hace un año, familia por familia, ranchería por ranchería, donde se identificó que han fallecido 4.770 niños. O sea, eso hasta el año pasado. Javier, usted me decía que precisamente esta visita del presidente de la República se debe a que presuntamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ustedes han solicitado esas medidas cautelares, le ha pedido y le ha dado un plazo máximo de 7 días al gobierno nacional. Sí, de acuerdo a esa solicitud que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue por las mismas presiones que se ha hecho desde la organización. La solicitud que hizo la Comisión fue que el Gobierno Nacional informara cuáles son las acciones que ha realizado en el territorio para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Javier, la Defensoría del Pueblo también ha ido a visitarlos y ha presentado un informe de 34.000, casi 37.000 niños enfermos. Sí, la Defensoría reportó 37.000 niños en el municipio de Manaure, Uribia y Riohacha hace un año, de los niños desnutridos, y por eso nosotros como asociación y como pueblo indígena estamos indignados con la respuesta del presidente de rechazar y desmentir supuestamente esas cifras que nosotros dimos. Las cifras que ha dado la comunidad es de acuerdo al censo que ha realizado, y lo que pensamos o lo que nos dejó, la sensación que nos dejó el presidente con esa respuesta es que quiere encubrir al Cerrejón por el genocidio que ha cometido y encubrir a los corruptos que se han quedado y se han embolsillado los recursos que va en beneficio para mejora de condiciones de vida de la comunidad. Termino preguntándole, el Procurador General de la Nación, ¿qué ha hecho pues, en la investigación de estos casos de corrupción que ustedes han venido denunciando por más de un año? La Procuraduría, desde la Dirección de Infancia, no ha hecho absolutamente nada, simplemente ha hecho llamados, solamente convocatorias a que las entidades sigan reportando qué han hecho, pero en sí investigaciones no hay nada, castigos para los responsables de este genocidio tampoco. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué pasa hoy en La Guajira exactamente con las visitas que ustedes siguen haciendo al territorio? El Instituto Colombiano ha lanzado supuestamente un plan de choque, pero nosotros desconocemos cuál va a ser ese plan de choque que va a ser en las rancherías o en el territorio, porque hace un año lanzamos este mismo SOS y estábamos con la misma problemática y seguimos con la misma problemática. El ICBF anunció lo mismo, el gobierno hizo el mismo anuncio y seguimos en las mismas. Y si de esto no se toma, no hay una solución de fondo a la problemática, vamos a seguir en las mismas y la comunidad va a seguir poniendo los mismos muertos de todos los días. Muchísimas gracias, Javier Rojas. Pues Ana María, hace unos segundos este líder de la comunidad guayú pues nos decía que precisamente ese censo corresponde, el que ha entregado el gobierno nacional, a las cifras que entrega el DANE. Recuerde usted pues que el DANE se basa en los niños que llegan pues a los centros hospitalarios, pero las tradiciones de la comunidad indígena, de la comunidad guayú, pues hace que muchos de estos niños que han fallecido por falta pues de agua y de comida pues sean enterrados sin llevarse a ningún centro hospitalario según sus tradiciones. 4.770 niños, ha dicho y ratifica la comunidad guayú, han fallecido por el robo pues entonces del río Ranchería, que hasta el momento no ha sido pues devuelto. Nosotros regresamos con usted, Ana María.
Es increíble que en este país pasen estas cosas, que todos sepamos lo que está pasando y que las autoridades oigan búhos en una noche desierta, porque es que las mujeres guayús hicieron una caminata hasta Bogotá, se vinieron hasta acá, le hicieron antesala a la primera dama una semana en la Plaza de Bolívar. Acá estuvieron en este programa contándonos cuál es la tragedia del pueblo guayú. Hace un año, hace 500 muertos, 500 niños muertos, y no pasa nada. Es increíble que sigamos diciéndonos que somos un país constructor de paz cuando permitimos que este tipo de atrocidades sigan sucediendo. No tiene, es que lo deja uno sin palabras esta vaina. Sí, niños muriendo de hambre en Colombia en esas cantidades. Es que son manadas de peladitos, sí, de nuestra etnia guayú, ellos no son marcianos, son de nosotros, son un pueblo ancestral de nosotros, merecen nuestro reconocimiento, tenerlos en cuenta, integrarlos con respeto por su cultura y por sus costumbres, integrarlos a esta nacionalidad que se supone es integral y los incluye a ellos. Pero mire, así uno no quiera, le toca hacer comparaciones y mirar un poco los comportamientos y conductas de algunos opinadores profesionales. Una señora de apellido Rueda, María Isabel, escribió "No más Petro". Bueno, está bien, está en su derecho, es su opinión, ¿cierto? Pero ¿por qué el silencio de María Isabel Rueda con las muertes de niños guajiros? Un líder de allá, de esa comunidad, dice, no han sido 500, son 5.000, 4.000, dice él, niños que han fallecido por desnutrición, por hambre, cuando aquí en Bogotá ya no muere ningún niño ni por hambre ni por desnutrición. Eso es importantísimo, hombre. ¿Por qué ocultar ese logro de la Bogotá humana? Así no les guste, pero reconozcan que eso es así. Mientras en el resto del país, como en La Guajira, por ejemplo, pasan estas dificultades, aquí ya no acontecen. Me parece que eso es una seña para el conjunto del país, que hay que atender privilegiadamente a la niñez y que el tal 0 a 5 años sea de verdad una política que se materialice, que llegue a las comunidades, que llegue a las familias y no simplemente una carreta propagandística. De 0 a 5 años sí, pero eso, que se mueran los niños en La Guajira y que los líderes de allá, los representantes de su comunidad digan que no se está haciendo nada, que el tal plan de choque no existe y que se siguen muriendo los niños, eso sí es gravísimo, eso es vergonzoso. ¿Qué opina usted de esa vergüenza, señora María Isabel Rueda? Y mire, es que en La Guajira, no nos digamos mentiras, el tema, además de humanitario y ambiental, es un tema empresarial y económico, porque es que ahí la pelea es con una gigantesca empresa que se llama El Cerrejón, que es quien ha sido la señalada de haber robado, según las palabras de nuestro invitado hace un momento, Javier, el río Rancherías. Y es que robarse un río es posible, porque es que eso pasa, porque es que las peleas de ahora y las del futuro van a ser peleas precisamente por agua, y son peleas entre titanes. Esta debería ser una pelea entre una empresa gigantesca que efectivamente genera empleo y que efectivamente genera ingresos para el país, pero que no puede generar muerte para las poblaciones que están alrededor de la mina misma. Entonces esto debería ser una pelea entre el gobierno nacional, regional, local y las comunidades y la empresa para definir cómo van a devolver el río a su cauce natural y cómo el gobierno colombiano va a garantizar el derecho constitucional a la vida de la gente de La Guajira y de los pueblos guayú. En este caso, como decía usted, es que es un pueblo ancestral. Ellos llegaron aquí mucho antes que nosotros empezáramos a revolvernos y termináramos en este maravilloso revuelto de diferentes etnias. Pero aquí el tema estamos hablando del derecho constitucional a la vida. Se nos está muriendo la gente de sed y hambre porque se robaron un río. Parece una película de terror y lo estamos viviendo precisamente en Colombia. Terrible esto. Y un comentarito al margen, Ana. El Cerrejón lo menciona usted. Yo visité el Cerrejón. Desaparecen montañas enteras porque allí adentro está. Y entonces dejan unos huecos enormes y las retroexcavadoras. Y esa riqueza natural del país, no siempre bien reconocida para nuestro país, porque eso se va, ¿cierto? La Drummond. Hombre, eso siempre se vendió y se vende todavía como el progreso.
ay, si llega la Drummond a sacar el carbón, decían, ¿cierto? Hombre, aquí va a haber empleo, aquí va a haber trabajo, va a haber riqueza, va a circular el billete, ¿cierto? Va a haber puestos de salud, va a haber escuelas. Se están muriendo los niños de hambre en las propias barbas del Cerrejón y de la Drummond y del gobierno de La Guajira y del gobierno nacional. Entonces, es una mentira, es una falacia, les importa una higa a nuestro pueblo. Ese modelo económico es el que tiene que... Una industria extractiva, destrozadora de humedales, destrozadora de territorios, destrozadora de cultura, ¿cierto? Y además asesina de niños. Pues qué caramba, ese modelo económico es el culpable de que eso esté ocurriendo. O es usted allá televidente que nos ve en Bogotá o en Barranquilla o en Medellín, o somos nosotros aquí. No, es ese modelo económico que impera allá en La Guajira, ¿cierto? Y que tiene su centralidad aquí en Bogotá desde el gobierno nacional. Ese es el que ocasiona esos muertos de allá. Y mentiras que la industria extractiva trae progreso, deja el hueco, se llevan el mineral, se llevan la riqueza y deja el hueco y enfermedad y desastre y contaminación por todas partes. Ejemplo, la Drummond. Pero además, déjeme yo le complemento, porque es que el tema también es apasionante, y es que si no hubiese corrupción en alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional, no pasaría lo que está pasando, porque es que aquí el negocio es de unos, pero ese negocio también parece que le llega a otros, porque si no, uno ¿cómo explica que se permita el robo de un río? ¿Cómo explica uno que vía impuestos y responsabilidad social no se obliga a las empresas a reparar los daños que ellos mismos causan? Estamos hablando del cumplimiento de la ley, no es otra cosa. Entonces esto tiene ramificaciones de gente que se beneficia de ese negocio aquí en Bogotá y en la gobernación y en la alcaldía y vaya uno a ver dónde, pero nadie investiga y nadie hace nada. Y los niños se nos están muriendo de hambre y de sed en un país con la riqueza fluvial que tiene, es ridículo. Es que no tiene ningún sentido. El pedacito que le toca al país, eso se queda allí en los circuitos de la corrupción y del clientelismo. Eso no se traspasa a las comunidades, eso se queda allí. Y por eso la miseria, por eso el hambre, por eso la desnutrición. Triste. Pero bueno, no, vámonos a temas más agradables, porque también hay cosas lindas que pasan.